por esas veces que no sabemos lo que nos pasa, por esas veces que lo dejamos pasar, porque creemos que si no le damos importancia, se acabará yendo. Por esas veces que pestañeamos y nos damos cuenta de que hemos entrado en un bucle depresivo, en una ansiedad que nos impide vivir. No puedo decirte lo que te pasa, tú en el fondo lo sabes, y espero que con este episodio pueda ayudarte para que tú hagas un ejercicio de autoconocimiento para conocer tus emociones. Y una vez que las conozcas, que hagas ese ejercicio, puedas afrontarlo de la mejor manera posible. ¿Por qué no? Eso que te está pasando no se va a ir porque lo ignores. Eso va a persistir ahí hasta que trabajes en ello. Cuanto más evitamos una emoción, unos sentimientos negativos, cuanto más los alargamos en el tiempo, más difícil es luego trabajarlos, porque con el tiempo se van volviendo más intensos. Muchas veces nos dicen, si sabes que algo te pasa, ¿por qué no accionas? ¿Por qué no haces algo para sentirte mejor? Estas personas que nos dicen esas frases para intentar ayudarnos, al final lo único que consiguen es que nos sintamos frustrados, porque el hecho de no saber lo que nos ocurre nos hace entrar en ese bucle donde no hay respuestas, donde no hay soluciones. Así que guarda este episodio para esas veces que no sepas lo que te ocurre, para esas veces que te sientas triste y no sepas por qué, por esas veces que te sientas ansioso, estresado, desesperado, abatido. Quédate a escucharlo hasta el final. En este episodio no solo vamos a hablar de las zonas por las que pasamos, desde el desconocimiento de lo que me ocurre hasta llegar al extremo, el extremo de ¿y yo cómo he llegado aquí, a esta depresión? ¿Cómo he llegado yo a este estado de ansiedad que me impide vivir día a día? Como siempre digo, no soy psicóloga, solamente soy una persona que, como tú, sufrió lo mismo y que desde mi experiencia quiero ayudarte, quiero inspirarte a que busques alternativas. Simplemente soy esa voz amiga que está aquí para comprenderte, para apoyarte, porque yo sí sé por lo que estás pasando. Con este episodio, con cada episodio del podcast, simplemente quiero buscar el lado positivo a todo lo que me ocurrió en el pasado, a toda esa oscuridad que yo sentí, a toda esa ansiedad. Solo estoy buscándole el lado positivo a las cosas. Y el lado positivo es poder inspirarte a ti, a que salgas como yo salí. Porque como siempre digo, si Lia Gelko pudo, tú también puedes. Recuerda que si tus emociones limitan tu forma de vivir, tienes que pedir ayuda. No lo postergues más. Pide ayuda psicológica. Este podcast puede aliviarte, puede inspirarte, pero no puede sanarte. Necesitas un profesional que te dé las herramientas necesarias para poder salir de lo que estás pasando, para poder salir de ese túnel. Empecemos. Ahora vamos a hablar de las zonas emocionales. Las he llamado así porque, aunque no nos damos cuenta, aunque no somos conscientes, de forma conjunta o de forma separada, pasamos por estas zonas. Si tú has llegado al extremo de que estás pasando por una depresión o que ya tienes un trastorno de ansiedad que te impide vivir, tú has pasado por todas estas fases o estás pasando. Son 8 zonas. 8 zonas que son necesarias que entendamos, que profundicemos en ellas para saber en qué momento nos estamos encontrando, y en cada una de ellas te daré las herramientas que a mí me ayudaron o las que sinceramente creo que te pueden ayudar a ti. Zona de negación. Evitas lo que te está pasando. Te niegas a aceptar que lo que te ocurre va más allá de un mal día, de una mala época. Estoy teniendo unos malos días, pero al final se acabarán yendo. Te resistes a la realidad, y la realidad es que esto va muchísimo más allá. Ignoras los primeros síntomas, como puede ser un dolor en el pecho, un dolor de tripa, intensos dolores de cabeza. Niegas esa tristeza que se está prolongando en el tiempo. Minimizas lo que sientes. Todo el mundo tiene días malos y los acaba sobrellevando.
porque piensas que así dejarán de tener tanta fuerza sobre ti. Evitas la confrontación con esas personas cercanas que te están diciendo: llevas ya demasiado tiempo mal. Ellos ya lo han notado y tú en el fondo también. Te están dando toques de atención para que reacciones, para que hagas algo, pero tú los evitas porque piensas que así van a desaparecer. Van a desaparecer esos problemas que en el fondo sabes que ya se están prolongando de más. No quieres escuchar. Acepta tu realidad. ¿Cuánto tiempo llevas engañándote a ti mismo y diciéndote que esto pasará? Más tarde o más temprano pasará. Cuanto antes lo aceptes, antes podrás trabajar en ello, antes podrás afrontarlo, porque en el fondo sabes que algo no está bien. Aunque intentes engañarte a ti mismo, sé honesto contigo mismo, contigo misma. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Hazte estas preguntas, pero no en modo bucle. No entres en ese estado de repetirte una y otra vez ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No, de verdad, hazte estas preguntas para buscar el verdadero motivo por el que tú te encuentras así. Busca apoyo de esas personas que sabes que están ahí de verdad, porque el hecho de expresar lo que estás sintiendo puede ayudarte también a entender lo que está pasando, porque muchas veces nos centramos tanto en lo que pensamos, no lo sacamos afuera y eso hace que entremos más en bucle y ese bucle nos aleja del entendimiento. Pero si tú te abres con esas personas que sabes que te van a entender, que te van a escuchar, aunque ellos no sepan cómo ayudarte, quizás el simple hecho de abrirte, de expresarte con ellos, te den como esa chispita de pues ahora que lo he dicho en voz alta, ya sé más o menos por dónde está el problema. Ya sé más o menos por dónde puedo tirar, porque sales de ese bucle que te has generado tú sola, tú solo. Entender todas estas emociones es el primer paso para afrontarlo todo, para salir de lo que te está pasando. Una vez que sepas cuáles son esas emociones y por qué tienes esas emociones, ¿qué puedo hacer yo con esta situación? ¿Esta situación la puedo solventar yo solo? Perfecto. Pero si piensas que no vas a poder tú solo, repito, pide ayuda. Pide ayuda de tus personas más cercanas, ayuda psicológica, lo que necesites. La ayuda que verdaderamente tú necesites. Pero busca esa ayuda. Zona de confusión. En realidad no sabía si hablarte primero de la zona de confusión o de la zona de negación. Estas dos zonas siempre suelen venir juntas, porque si yo me niego a lo que estoy sintiendo, llego a sentirme confuso, porque al negarlo siento duda. Entonces es como, sí, se puede decir que van como unidas, pero también pueden ir como separadas. Probablemente si estás escuchando este episodio es porque estás en esta zona, porque en esta zona es cuando buscamos alternativas, cuando buscamos soluciones. Esta zona también se da a veces cuando ya hemos pasado de la zona de negación, hemos asumido que hay un problema que tenemos que trabajar, entonces empezamos a buscar alternativas y muchas veces las alternativas no son buenas, como buscar los síntomas de la ansiedad en vez de buscar el por qué yo tengo ansiedad para entender el por qué y saber así cómo enfrentarme a ella. Esta zona es la zona de yo no sé qué me está pasando, no sé qué rumbo coger, qué camino escoger, debería hacer esto o debería hacer lo otro, debería pedir ayuda o no, o todavía no estoy tan mal como para pedir ayuda. Aquí experimentamos cambios significativos. Empezamos a ver que las cosas no cuadran. Entonces es cuando nos hacemos preguntas. ¿Y esto por qué me ocurre a mí? A veces tenemos demasiadas opciones que nos abruman. Y aparece el típico ¿y si se burlan de mí? ¿Y si no me entienden? ¿Y si mis amigos me dejan de lado? Porque les digo que no quiero salir porque no me encuentro bien. Acabas yendo con esos amigos, acabas yendo con esas personas, aunque no tienes ganas, por miedo a que descubran que lo que en realidad te está pasando. ¿Sigo en este trabajo o me busco otro?
¿realmente estoy bien con mi pareja? O simplemente, bueno, tiramos para adelante. Aquí empezamos a cuestionárnoslo todo. ¿Dónde empieza el bucle? Ese bucle que nos impide tomar alguna decisión que nos ayude realmente. Alimentamos ese bucle, al final nos paraliza. Y todavía te preguntas el por qué te cuesta dormir cada noche, por qué te cuesta concentrarte en el trabajo. Todo es a causa de ese bucle constante. ¿Qué puedo hacer aquí en la zona de confusión? Tómate un descanso para ti. Si realmente es lo que necesitas, tómatelo, pero tómate realmente ese descanso para pensar, para profundizar en esas emociones que estás sintiendo. ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? En vez de en el simple easy, easy, easy. No te va a llevar a ningún lado. Es muy difícil salir de él. Muy difícil. A mí fue una de las cosas que más me costó y estuve muchísimos años en ese bucle. Por eso te lo digo. Porque cuanto antes salgas de ese bucle, más fácil te será. Estás tan confuso que no sabes qué hacer. Escribe. Escribe, haz journaling. Dicen que escribir es terapéutico, ayuda a desahogarnos, pero el hecho de que tú profundices en preguntas de autorreflexión te van a ayudar a llegar a ese punto clave. Si estás dudando de dejar un trabajo o no, de dejar a tu pareja o no, también ayuda la típica lista de los pros y los contras. Pero sé sincero con esos pros y con esos contras. Y la lista que más peso tenga, quizás si hay más pros que contras, estás en el sitio adecuado. Y simplemente pues tienes que salir de ese bucle y entender qué está pasando y trabajar en ello. Si por el contrario la lista tiene más contras que pros, ¿qué haces todavía ahí? Nos empeñamos en quedarnos en un sitio, en una situación, porque es lo que conocemos. Pero no nos damos cuenta de que esa situación es la que nos está generando todo este malestar. Puedes hacer journaling, puedes hacer la lista o simplemente haz como hacía yo. Yo cogía un boli y un papel y me ponía a escribir. Pero a escribir con todo el sentimiento, con toda la rabia. O sea, sacaba ahí toda la rabia, incluso muchas veces llegaba a romper el papel a la hora de escribir. Pero eso era liberador, porque ahí soltaba toda esa rabia de ese momento. Y conforme vas escribiendo al principio parece que te cuesta. Y es como, ¿cómo empiezo yo? ¿Qué digo yo aquí? Pero al final empieza a salir todo. La rabia, también había otras veces que he escrito llorando a lágrima viva, que no veías el papel y tú seguías escribiendo. Y luego, cuando dejabas de llorar, te dabas cuenta de que... Pues eso, que te habías ido más para abajo que para arriba. Y una vez que hayas terminado, que hayas dicho, buf, ya me siento menos pesada, coges el papel y lo rompes, lo quemas, lo guardas, haces lo que veas necesario. Para mí es la mejor forma de autoconocernos. Otra cosa que puedes hacer es buscar una visión distinta de lo que te está ocurriendo. Como te digo, habla con esa persona que sabes que te va a entender, que no te va a juzgar, que te va a escuchar. Que tú te desahogues con esa persona te va a ayudar por dos razones. La primera es que si no te ayuda el papel, quizás sí que te ayude a hablarle a esa persona y hacer a esa persona como si fuera el papel. Entonces, conforme tú vayas hablando, verás cómo se van empezando a salir todas esas cosas que llevabas dentro. Y habrá un momento en que digas, pero como yo tenía tanto dentro. Normal que me encuentre tan mal. No solamente te ayuda por eso, a modo de papel, sino que también nos ayuda porque esa persona no está pasando por lo que tú estás pasando. Entonces te puede dar una visión desde fuera y puede ayudarte a ver las cosas de distinta forma. Desde luego, callarnos, guardárnoslo todo para nosotros, no ayuda. Última cosa que puedes hacer, que debes hacer, es ser paciente. Paciente contigo mismo, porque estás pasando un proceso que no entiendes. Un proceso que lleva su tiempo. Un proceso que porque tú digas hoy voy a
hacer algo por mí para cambiar todo esto, no significa que mañana ya vayas a estar bien. Mañana puede ser que te sientas un poquito más liberado, pero esto es un proceso que lleva su tiempo. A unas personas les lleva más, a otras personas les lleva menos, pero lleva su tiempo. Entonces hay que ser pacientes, hay que ser un poquito autocompasivos con nosotros mismos. Lo típico de no te hables a ti mismo como no le hablarías a tu amigo o como no le hablarías a tu pareja. Si tu pareja estuviese pasando por lo mismo que tú, ¿le hablarías como te estás hablando a ti misma? ¿Cómo le hablarías a tu pareja? Pues es así como debes hablarte. La autocompasión, el respetarnos a nosotros mismos en estos momentos, es lo que más calma nos puede dar. Porque si tú lo estás pasando mal y encima le echas más hierro al asunto, pues al final es que no tengo remedio, es que soy un desastre. Pues al final ese malestar irá aumentando. Zona de estrés. Empezamos negando las cosas, empezamos sintiendo confusión, no entendiendo lo que nos está pasando. Todo eso al final, si no hacemos algo, esta situación nos va a llevar a un estrés prolongado. Si contigo mismo no has tenido esa compasión que tienes con otros cuando están sufriendo, más tarde o más temprano vas a llegar a la zona del estrés. Te presionas a ti mismo porque te pones unos límites imaginarios de no, es que yo ya debería estar bien, esto ya debería de haberlo resuelto, porque sigo dándole vueltas a lo mismo. Ese estrés va aumentando. ¿Por qué? Porque tú sigues en una situación que no es cómoda para ti. Entonces aquí es cuando empiezas a darte cuenta de esos síntomas, en plan de como empiezo a tener mareos, visión borrosa, taquicardia, insomnio, en fin. Temes cometer errores en el trabajo porque ese estrés hace que la concentración disminuya. Temes cometer errores que, adivina qué, terminas cometiendo esos errores. ¿Por qué? Porque ya no estás tan focalizado en el trabajo, sino que estás focalizado en los posibles errores que puedes cometer, porque sabes en el fondo que no estás bien. Entonces, al focalizarte en los posibles errores, acabas cometiendo esos errores. Empiezas a dudar de ti mismo, de si este trabajo es para ti, de si esta pareja es digna de ti. Y es aquí sobre todo cuando las personas de nuestro alrededor lo empiezan a notar. Tu jefe, tu familia, tu novio, tus amigos, las personas que más te conocen empiezan a notar que algo no va bien. Como he mencionado antes, ten en cuenta que si tú, por ejemplo, estás en la zona de confusión, puedes también estar en la zona de estrés, porque esa confusión te genera ese estrés. Y aquí verdaderamente entra la verdadera dificultad, porque claro, al estar experimentando varias emociones que no entendemos, es como, claro, todo se dificulta, el camino tiene como más piedras, ¿no? Y no sabes cómo traspasar esas piedras. Por lo que sí, es posible que te sientas identificado con una o dos o tres zonas, o incluso todas. Sobre todo si ya estás en las últimas, si estás en modo depresivo, es probable que te encuentres en todas estas zonas. O sea, que digas, no, es que yo hoy me siento así, pero ayer me sentí asá, y la semana pasada así, y asá. Ahora bien, sigamos con lo que estábamos hablando del estrés. Si tú tienes ese cacao mental aquí, es imposible que te concentres en el día a día, en salir de lo que te está ocurriendo, porque nos focalizamos en lo que nos está pasando. Ya lo empiezo a notar. ¿Qué puedo hacer en esta zona? Siempre te tienes que hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que está generando ese estrés? Ponte límites a ti mismo. Intenta parar a tu cabeza. Sí, es complicado de narices, pero lo podemos conseguir. Por ejemplo, si tienes un problema con tu pareja y estás en el trabajo, cuando estés en el trabajo intenta, complicado, sí, vuelvo a repetir, intenta pensar simplemente en el trabajo. Cuando estamos mal es muy difícil separar unas cosas de otras, pero como todo en esta vida, todo se puede hacer con esfuerzo.
Entonces, si tú estás teniendo problemas en el trabajo, cuando salgas del trabajo, intenta distraerte haciendo cosas que te hagan sentir bien. Mímate un poquito, que no está de más que lo hagas, pero no seas masoca. No te castigues, no salgas del trabajo y estés pensando en los errores que has cometido, o si tienes problemas con tu pareja, pues intenta en el trabajo pensar en el trabajo, no pensar. Aquí lo importante es centrarnos en el momento presente, en lo que estamos viviendo en ese momento. Si yo estoy trabajando, porque lo siento. Por muchas más vueltas que les des a las cosas, muchas veces pensamos que dándole 1000 vueltas encontraremos la solución. Pero es al revés. Conseguimos el efecto contrario. Le damos tantas vueltas a las cosas que al final pues entramos en ese famoso bucle del que ya a ver cómo diablos salgo yo de aquí. Zona de angustia. Puede ser que tú no te sientas estresado, o sea, que ese estrés no lo notes, pero sí que notes como ese malestar, ese parece que estoy incubando algo, estoy incubando un virus. Muchas veces no nos sentimos estresados o no lo notamos como tal, sino que ese estrés se transforma como en una angustia en el estómago, que pensamos que estamos entrando en un virus o que tenemos algún problema en el estómago porque nos duele el estómago, porque no nos entra la comida como nos entraba antes. Cuando entramos en la zona de la angustia nos solemos preguntar eso, ¿me estaré poniendo enferma? No, amiga, no, amigo. Lo que te está diciendo tu cuerpo es que ya estás entrando en una zona muy, muy peligrosa. El cuerpo ya te está avisando de que el camino por el que estás yendo no es el camino. No sigas por ahí. Busca ya soluciones. Cuando el cuerpo nos empieza a hablar, cuando no tenemos ganas de comer, cuando la visión se nos nubla constantemente, cuando nos duele una pierna, cuando nos duele, el cuerpo te está hablando. Aquí, cuando llegamos a esta zona, es cuando verdaderamente nosotros empezamos a ser conscientes de que hay un problema, porque ya no es normal que yo me encuentre todos los días mal, porque no es normal que yo no pueda dormir por las noches. Vivir preocupados 24/7 nos genera esa angustia, ese malestar. Ese malestar hace que acabemos viviendo con miedo. Miedo a no poder dormir, miedo porque no entiendo por qué no me entra la comida como antes. Todo ese ciclo de pensamientos negativos nos ha llevado a esta zona. El no haber intentado entender por qué yo me estoy empezando a encontrar mal, nos lleva a este momento. Yo creo que esta es una zona donde verdaderamente, si tú ya estás notando síntomas, es el momento de que actúes, de que te priorices. Da igual si lo que estás pensando tiene que ver con el pasado o tiene que ver con el futuro, porque aquí ya es cuando ya nos cuesta más el día a día, porque esos síntomas empiezan a dificultar el día a día. Ya de forma esporádica empezamos a perder las ganas de hacer cosas porque no nos encontramos bien. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Yo aquí lo que te recomiendo es que empieces a hacer meditación, empieces a hacer mindfulness para poder vivir en el momento presente. No solamente eso, sino que en el mindfulness también es como empiezas a experimentar lo que siente tu cuerpo. Y ahí te das cuenta que verdaderamente algo está fallando. Ayuda porque es conciencia sobre todo. Nos da conciencia de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Desafía a tu mente. Ahora estás a tiempo. Más adelante, esa predisposición no estará. Si la mente te está diciendo que tú no eres suficiente, en ese momento de ¿por qué? Porque yo no soy suficiente. Si siempre he sido suficiente. Porque yo estoy pensando que no soy suficiente para alguien, porque estoy pensando que yo no valgo para algo, porque alguien me haya dicho que he cometido un error. Indaga, empieza a indagar en todos esos pensamientos que son los que te producen esa angustia. Pelea con tu mente,
pero pelea en el sentido no en bucle, y si, y por qué me pasa, no. Pelea con tu mente, y cuando tu mente te diga, yo no valgo para esto, ¿cómo que yo no valgo para esto? Yo valgo para esto y valgo para mucho más. He cometido un error, pero ¿quién cojones es perfecto? ¿Quién no comete errores? Y todo lo que he conseguido, todo lo que he avanzado en el trabajo, contigo misma, con tu pareja, en las relaciones de amistad, busca pensamientos realistas. Ejemplo, ¿es normal que cometa errores si estoy nada más que pensando en eso? Si tú te estás empezando a abrumar por esos síntomas que te está produciendo la ansiedad, la depresión, apatía, nerviosismo, dolores, irritabilidad, sea los síntomas que son los que ya estás empezando a sentir, por favor, pide ayuda. Porque ya cuando el cuerpo nos está hablando, lo que nos está diciendo el cuerpo es que cuando esto no era tan extremo, cuando era simplemente algo esporádico, no le has prestado atención. Y ahora yo vengo aquí a decirte, tienes que tomar acción. ¿Por qué no pides ya ayuda? Ayuda psicológica. La ayuda que tú necesites, pero pídela ya. No esperes a que esa ansiedad se transforme en un trastorno de ansiedad generalizada como a mí me pasó. No lo esperes. ¿Y qué puedo hacer yo mientras que busco un psicólogo que me ayude? O sea, ¿qué puedo hacer aparte de ir a terapia? Créate unas rutinas. Si tú estás empezando a experimentar ese estrés, esa angustia, para no llegar al extremo de decir, no es que estoy entrando en este bucle ya de ansiedad. Establécete una rutina de autocuidado donde te priorices a ti mismo, porque esa rutina, cuando nos sentimos mal, cuando sentimos que ya no somos dueños de lo que nos está pasando, que ya no sabemos cómo gestionarlo, esa rutina nos va a dar un control, esa sensación de control, de bueno, al menos esto sí lo puedo gestionar, esta rutina. Esa rutina en medio del caos es la clave, porque dirás, al menos esto yo sí lo controlo. Bueno, como no quiero que este episodio se os haga tan eterno, lo vamos a hacer en 2 partes, así que nos vemos en la parte 2 del episodio de las zonas emocionales, esas fases por las que pasamos todas las personas cuando atravesamos un momento difícil.